En fin. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Estamos arrancando una nueva semana en el canal Under Army. Probablemente este sea el único video que haya esta semana. En principio. Ha sido un mes de junio y julio bastante movido por lo que han llegado a ver. Bueno, ha sido un mes de locos acá en Paraguay. Lamentablemente hoy ya estamos haciendo este video con la selección paraguaya eliminada del mundial, pero creo yo que la gran mayoría estamos con un sentimiento más positivo que negativo, en el sentido de que se hizo historia, se eliminó a Alemania, se hizo que el país entero mirara a Paraguay después de muchísimo tiempo de vuelta. Todo el mundo habló de nosotros después de la eliminación de Alemania. Hicimos que Mbappé se enojara, el cuñaí de Mbappé, bueno, y sí, porque es un cuñaí, él y Vinicius y todos los que tienen la misma actitud de mierda que tienen ellos, cuñaí. Sé que es un insulto que a muchos les parecerá ofensivo, sobre todo teniendo en cuenta el video que voy a hacer hoy, pero lo siento, o sea, lo tenía que decir, no me caen bien ninguno de los dos. Pero bueno, es así. Esperemos que a partir de ahora la selección paraguaya, sí, esto sea nada más el inicio y la selección paraguaya continúe creciendo, y para cuando se haga el próximo mundial, que supuestamente uno de los partidos se va a jugar acá, vamos a ver cómo funciona eso. Esperemos que para el próximo mundial ya la selección paraguaya llegue tan lejos como yo considero, y como creo yo que muchos consideramos que podía haber llegado en este mundial. Si nosotros no nos hubiésemos entregado el partido contra Australia, que lo podíamos haber ganado tranquilamente, teníamos todo para ganarlo, muy probablemente hubiésemos tenido una llave un poquito más fácil, no hubiésemos tenido que batallar contra Alemania y no hubiésemos tenido que encontrarnos después con Francia, y yo les diría que hasta había posibilidades de que lleguemos por lo menos hasta la semifinal. Pero bueno, las cosas no ocurrieron así. De todas maneras hicimos historia, como dije, eliminando a Alemania, y le hicimos partido a Francia, que de no ser por un penal fortuito que encontraron ellos por un error que cometimos nosotros, no hubiésemos perdido. En fin, no vine acá a hablar de fútbol. De vuelta, considerando el video que voy a hacer, espero sepan disculparme por el insulto que le tiré a Mbappé y a Vinicius de cuñaí. ¿Por qué digo que considerando el video que voy a hacer? Pues porque hoy vamos a hablar de probablemente la banda de rock paraguaya femenina, una banda de rock paraguaya de mujeres más antigua que existe, la primera de todas, muy importante, todo un hito dentro de lo que es la música paraguaya, hasta me animaría a decir en general, no solamente dentro de lo que es el rock. California Superstar, y vamos a hablar de su primer trabajo, de su primer mini álbum, por decir de alguna manera, porque no llegaron a lanzar un LP en aquella época. Estamos hablando de los 80, o sea, si lo que le costó horrores a Pro Rock Ensemble lanzar el primer LP de rock paraguayo de la historia, que es música para los perros, imagínense a las chicas de California Superstar. Bueno, en el año 86 sí lograron lanzar un material, podríamos decir, discográfico, aunque no se lanzó en disco por lo que tengo entendido. En el año 86 lanzan su mini álbum, su EP, Chica Chica Pum Volumen 1, que por lo que tengo entendido se lanzó en cassette. Es un trabajo, una obra que es todo un hito dentro de lo que es la música rock acá en Paraguay, y hasta me animaría a decir, como dije, en la música paraguaya en general, un grupo de rock 100% conformado por chicas que lanzan material y que además en esa época estaban, por lo que se sabe, estaban teniendo mucho éxito. California Superstar es un grupo que afortunadamente en la última década, sobre todo en lo que va de esta década presente, digamos de la década del 2020, ha sido un grupo que ha sido muy reivindicado, merecidamente, 100% merecidamente, sobre todo en torno a la figura de su líder y su principal figura, que es Dios la tenga ya en su gloria para este punto, Catalina Catunga Pereira, que es la líder de la banda, fue la que la formó, era prácticamente el proyecto de ella desde siendo muy joven. Y bueno, acá vamos a hablar un poco de su historia, de cómo comenzaron a tocar y cómo llegamos a la grabación de este mini álbum EP California Superstar, que es Chica Chica Pum Volumen 1. Un nombre un poco simpático, pero teniendo en cuenta una de las canciones que está en este trabajo, pues tiene bastante sentido. A ver, hablemos un poco de digamos, cómo se forma la banda. Por lo que se sabe,
Katunga, que es, como dije, la principal integrante, la gran líder del grupo y la que ha sido en líneas generales su figura principal, forma la banda en el año 78. Por lo que tengo entendido, ella ya tenía la idea de formar una banda 100% de chicas. Esa era como su idea principal, y eso se nota porque en todas las encarnaciones que tuvo en la banda a lo largo de su carrera, desde el finales de los 70 hasta el momento en el que tristemente Katunga nos dejó hace unos años, siempre la banda ha sido una banda de chicas. Nunca ha habido ningún hombre ahí. O sea, es una filosofía que ella tuvo desde muy joven, y estamos hablando de tiempos en los cuales realmente había que atreverse a formar una banda de chicas y encima haciendo rock. Estamos hablando 78, 79, plena dictadura de Alfredo Stroessner en un país como este que, bueno, ya saben cómo es este país. Este país, nos están acusando mucho de racismo en estos días. Este país no es racista, pero este país sí es homófobo y sí es machista. Esas cosas sí somos, eso no lo podemos negar. Y bueno, o sea, imagínense esta mujer en aquella época, con todo eso arraigado, queriendo formar una banda de rock de chicas. Una verdadera, realmente, Katunga es toda una luchadora y toda una valiente. Fue toda una valiente, y por supuesto también lo fueron las mujeres que la acompañaron, tanto en sus principios como en todas las encarnaciones que tuvo California Superstar. La primera formación del grupo, la formación original del año 78, estaba conformada por, como dije, Catalina Pereira, Katunga en la guitarra, una de las mejores guitarristas de rock que ha tenido este país, una mujer además, una artista además súper versátil. De hecho eso se nota en este mini álbum del que vamos a hablar hoy. Una artista que te podía hacer, una guitarrista que te podía tocar prácticamente de todo, no solamente rock and roll, pero cuando tocaba rock and roll pelaba por todos lados, o sea, pelaba en un buen sentido, digo. Después, Noemí Velázquez en batería, una gran baterista, es una de las integrantes del grupo que sigue viva al día de hoy. De hecho, es la que, en cierta manera, por lo que he estado viendo y por lo que he estado leyendo, es como que la que intenta, un poco la que legó la responsabilidad de mantener viva la memoria de California Superstar y su legado en general. Katunga se encargó mucho de eso en los últimos años, hasta que lamentablemente nos dejó. Bueno, Noemí, que es la otra integrante más antigua del grupo, que es la baterista, digamos que tomó la posta y es hoy en día la que más promociona el legado de California Superstar y de la propia Katunga. Después, Reina e Hilda Basaldúa, las dos hermanas, por lo que veo, que ambas hacían voces. Una de ellas, que creo que es Reina, no sé cuál de las dos, Reina o Hilda. Esperen, que creo que lo anoté por acá. Sí, Reina Basaldúa, de hecho, terminó volviendo a la banda en la década pasada, del 2015, y tengo entendido que es ahora la que hace las voces, o es la que ha hecho las voces en las versiones más recientes, en las grabaciones más recientes de California Superstar. Es Reina Basaldúa, la cantante original del grupo, la que hace las voces. Acá estaba acompañada, en esta primera época de la banda, estaba acompañada por su hermana Hilda y Mima Galeano, que tocaba el bajo. Mima Galeano también, tristemente, por lo que he leído, nos ha dejado hace ya unos cuantos años. Por la banda han pasado un montón de mujeres, de hecho hoy en día la formación de la banda, por lo que he visto, tiene a chicas ya mucho más jóvenes acompañando a Noemí y a Hilda, que son a Reina, que son las dos integrantes más, las únicas dos integrantes originales que siguen con el grupo. Como dije, Katunga nos dejó hace unos años. De hecho, ella siguió tocando y siguió grabando hasta donde le dieron las fuerzas, lo cual habla del enorme amor que le tenía a la música y el enorme amor que le tenía a la creación, sobre todo. Ella siempre cada vez que la entrevistaban, esas entrevistas tan conmovedoras que dio en los últimos años de su vida, ella siempre habló de lo mucho que amaba la música y de lo que necesitaba hacer música para poder sentirse bien. Y una mujer que tuvo una actitud de vida tremenda, realmente envidiable. O sea, no dejar la música hasta el último momento fue como su principal legado, además de la propia banda California Superstar, que es un ejemplo para un montón de mujeres que quieren ser artistas en este país. Quiero reconocer también a otras integrantes que pasaron por la banda, que son Pamela Amarilla, que también estuvo un tiempo con la banda tocando la guitarra, esto ya en años posteriores, y Lucero Lazar, que reemplazó a Mima Galeano en el bajo muchos años después también. Quiero reconocer esos nombres porque son nombres que pasaron por la banda. Como dije, este grupo tuvo como distintas encarnaciones
Y curiosamente la encarnación más duradera es la que termina grabando justamente este cassette, este trabajo que es Chica Chica Pum. ¿Cuál era esa encarnación? Que dura desde básicamente prácticamente el 79, no, desde el 80, perdón, hasta 1995. O sea, esta formación de la banda duró 15 años. ¿Cuál es esa formación? Que es la que graba este álbum del que vamos a hablar hoy, mini álbum. Katunga Pereira, obviamente, en la guitarra, Ada Paniagua y Gaby Ojeda, que hacían las voces, las dos cantaban a dúo, Noemí Velázquez en batería y Mima Galeano. Las tres integrantes originales, digamos, en esta formación ya más duradera, eran Katunga, obviamente, Noemí y Mima. Ada Paniagua y Gaby Ojeda se habían sumado con las voces, reemplazando a las hermanas Basaldúa. Esta formación, como dije, fue la que más duró del grupo, duró 15 años según cuenta la misma Noemí Velázquez, la baterista, ¿no? A ver. Upa, no, disculpen, la computadora acá tuvo un pequeño problema. En fin, continúo. A ver, este disco me va a costar acordarme que esto no es un disco, porque se lanzó en cassette, como dije, hasta donde sé, ¿verdad? A ver, este EP, este cassette, digamos, que se lanza originalmente en el año 86. Si ustedes van a plataformas va a decir 1 de enero del 86. Lo más probable es que esa sea una fecha inventada, porque lo más probable es que no se tenga un registro exacto de la fecha en la cual este cassette se lanzó. A veces las bandas o los artistas, cuando no recuerdan ese dato, ponen una fecha random fácil de recordar, 1 de enero, o sea, el primer día del año 86. Se lanza. Y bueno, como muchos lanzamientos de esa época, el propio disco de Pro Rock Ensemble, el posterior EP, maxi single que lanzó RH Positivo, como muchos trabajos de esa época del muy incipiente rock paraguayo a nivel discográfico. Digo, el rock paraguayo ya existía desde hacía 20 años para entonces, pero a nivel discográfico era casi inexistente. Como muchos lanzamientos de esta época, este mini álbum se perdió. Durante muchos años estuvo perdido, al menos no teníamos ningún registro suyo en internet, o al menos yo no encontré ninguno, en plataformas no estaba, obviamente. No sé si en YouTube ya circulaba de manera pirata, eso sí no lo sé, puede que sí, pero yo al menos no lo encontré. Y no fue sino hasta principios de 2024, en el día 13 de febrero, en el cual era el cumpleaños de Katunga, que ya para ese momento lamentablemente nos había dejado, que anuncian y lanzan este disco ya remasterizado en las distintas plataformas digitales, Spotify, YouTube Music, Apple Music y demás. Obviamente que muchos se preguntarán cómo hicieron para recuperarlo. Bueno, la historia, la que nos cuenta Noemí Velázquez, la baterista, que es la que, digamos, la principal integrante de la que más habla en representación de California Superstar hoy en día, lo que cuenta es que ella tenía un cassette de este álbum de Chica Chica Pum. Me da no sé qué decir el nombre del álbum. Ella tenía un cassette, una copia del cassette de este cassette cuando se lanzó, de la época en la que se lanzó. Se lo hizo llegar a Ovidio Villagra. Obviamente no contaban con los masters originales, de más está decir que no contaban con los masters originales. Si ustedes recuerdan la historia que les conté sobre Deliverance y Rompiendo el Cristal y su primer disco, y lo que hicieron con las cintas originales de ese disco, de ese álbum, que se lanzó también originalmente en cassette y se tenía que lanzar en CD, y no se lanzó en CD porque perdieron las cintas haciendo una mamarrachada. Vayan a ver el video de Rompiendo el Cristal, que es el primero que tiramos en este canal hace ya más de un año, para saber esa historia, para conocer esa historia. Pero si a Deliverance le hicieron eso casi 10 años después, imagínense lo que no le iban a hacer a las pobres cintas, a los pobres masters de este trabajo de California Superstar. O sea, en plena dictadura, además, con la tecnología siendo como era en esa época acá en Paraguay, y además un grupo de chicas con todo el machismo ahí presente. O sea, obviamente que las cintas originales se perdieron, además está decidido. Pero bueno, Noemí Velázquez tenía una copia original de la época del cassette, se lo hizo llegar a Ovidio Villagra,
que fue el encargado de recuperar, digamos, la cinta dentro de lo que era ese cassette, y con la ayuda de Jazmín Santa Cruz en los estudios de Kamikaze Records, la legendaria discográfica paraguaya, de la que ya hemos hablado acá más de una vez, y probablemente a través de un trabajo bastante arduo y bastante complejo, lograron recuperar, digamos, lograron recuperar el sonido de ese disco lo suficientemente limpio como para poder remasterizarlo y poder eventualmente hacerlo sonar lo suficientemente bien como para subirlo actualmente a plataformas, digamos, para subirlo a plataformas ya en la actualidad. Eso pasó, como dije, en febrero del año 2024, coincidiendo además con el cumpleaños de Catunga, que bueno, como dije, para ese momento ya tristemente nos había dejado. Dios la tenga en su gloria, como dije. Yo intenté en realidad hablar con Noemí Velázquez, con la baterista. Encontré su cuenta de Instagram y le escribí. Lamentablemente no, por lo visto que no me pudo contestar, no habrá tenido tiempo, habrá estado ocupada, no pudo, y yo ya quería lanzar el video hoy, así que no alcancé a preguntarle nada. Lo que le quería preguntar le quería hacer una serie de preguntas puntuales, ¿no? Muy puntuales. Le quería preguntar si recordaba en qué estudio se grabó este mini álbum. Le quería preguntar cómo consiguieron el dinero para poder grabarlo, porque ella misma dice en una entrevista que en esa época era muchísimo más difícil que ahora grabar un disco o un material discográfico, lo que sea, porque todo era mucho más caro, obviamente. Vos no podías hacer un disco en tu casa como hoy en día. Probablemente también le hubiese preguntado si recuerda más o menos cuánto les costó hacerlo, qué dinero de esa época, obviamente. Y también quería hablar con Jazmín Santa Cruz, que es la que se señala acá, que hizo la remasterización. También intenté contactarla, pero no llegué hasta ella, lamentablemente. Jazmín Santa Cruz, como dije, fue la encargada de hacer la remasterización, y yo quería preguntarle qué tan difícil fue el proceso de trabajo para lograr remasterizar este álbum, ¿no? Porque este mini álbum, porque estamos hablando de que ella trabajó con una cinta de cassette que tenía, no dice cuándo, no llegué a leer cuándo empezó a trabajar por él, o sea, para remasterizarlo, pero yo imagino que habrá sido un proceso de un año, max mínimo. Quería preguntarle entonces qué tan complejo fue trabajar a partir de esa cinta de cassette, que además probablemente ya había estado entrada en años, probablemente ni siquiera sonaba ya del todo bien. ¿Cómo hizo para poder limpiar lo suficiente como para poder trabajar con eso y poder remasterizar y hacer que suene lo suficientemente bien como para lanzarlo a plataformas? Quería un poco que me explique cuál era el proceso, porque con Deliverance, justamente, a Deliverance le pasó lo mismo, que cuando ellos quisieron lanzar Rompiendo el Cristal en CD, ya oficialmente 10 años después del lanzamiento original en cassette, pasó un poco lo mismo. Los Deliverance recogieron muchas cintas de cassette originales que la gente había comprado en su momento, en el 92, cuando se lanza el álbum originalmente, y con esas cintas de cassette en realidad se mandaron a la Argentina, y a través de un muy complejo proceso se logró remasterizar lo suficientemente bien como para que pudiese pasarse a CD, sin la necesidad de tener las cintas originales que, como dije, se perdieron, como pasa también con este álbum de California Superstar. Hoy en día creo que, bueno, aquel episodio de Deliverance, estamos hablando de hace 24 o 25 años atrás. Hoy en día calculo yo que acá ya se podrá hacer tranquilamente con la tecnología disponible acá en Paraguay, pero aún así me imagino que habrá sido un proceso complejo. Por eso quería hablar también con Jazmín Santa Cruz. Lamentablemente no la pude contactar. Tanto Noemí Velázquez como Jazmín Santa Cruz, chicas, si llegan a escuchar este podcast y quieren aclarar algo sobre eso, sobre las consultas que les quería hacer, son libres de hacerla, de hacer cualquier tipo de aclaración. No tengan miedo, pueden dejarlo en los comentarios, pueden enviármelo por privado, no tengo ningún problema. Si quieren hacer alguna especificación sobre alguna de estas consultas que lamentablemente no les pude hacer. En fin, creo que ya en líneas generales dije todo lo que tenía que decir. Así que, a ver, sí, creo que dije todo. Así que vayamos a hablar ya de lo que es este trabajo en particular, ¿no? Este mini disco, Chica Chica Pum volumen 1,
de California Superstar, lanzado en el año 86. ¿Qué opinamos de él? A ver, obviamente que teniendo en cuenta la tecnología de la época, los recursos de la época, la infraestructura y la logística de la época, obviamente no podemos esperar que este disco suene con una calidad de producción exageradamente pulida. Obviamente que tiene sus fallas, y obviamente el hecho de que fue remasterizado en base a una cinta de cassette es algo que se nota. A momentos, si uno escucha este álbum en plataformas, se da cuenta que de repente el sonido medio que el sonido se granula, está muy granulado, de repente hay ciertos instrumentos que suenan más fuertes que otros, de repente hay partes en las que de repente parece que el sonido como que se come a sí mismo y después se vuelve a prender. O sea, es una cosa normal teniendo en cuenta las condiciones en las cuales se grabó este disco y las condiciones en las cuales se remasterizó este disco. Obviamente que es algo normal y es algo aceptable y es algo que no voy a jamás criticar porque es algo lógico. Sacando eso de la ecuación, es a Jazmín Santa Cruz. Jazmín, si me estás escuchando, la verdad, felicidades, has hecho un laburo tremendo con pudiendo recuperar esta, y a Ovidio Villagra también, que es el otro involucrado. A los dos los quiero felicitar porque recuperar el disco el álbum suena lo suficientemente bien como para que se pueda disfrutar, y eso es algo que, teniendo en cuenta el trabajo que hicieron, a partir de donde lo hicieron con el tema de la cinta de cassette, han hecho un laburo estupendo. La verdad es para sacarse el sombrero, sobre todo teniendo en cuenta que recuperaron un archivo valiosísimo de la historia del rock paraguayo y de la música paraguaya, que es este trabajo, probablemente la primera grabación fonográfica en la historia de una banda de rock en este país, acá en Paraguay. O sea, esta grabación de por sí tiene un valor histórico tremendo, y ambos fueron responsables de poder recuperarla. También Noemí, que encontró que al fin y al cabo fue la que brindó la cinta, ¿no? La cinta original para que se pudiese hacer este trabajo. Así que, como dije, es para felicitarlos a todos los involucrados por lo que lograron al poner este disco en plataformas, por el esfuerzo que hicieron para poner este disco en plataformas. Es muy importante. Ya en lo que son las canciones en general, bueno, esta canción, este álbum, este mini álbum, tiene 4 canciones nada más, literalmente es un EP. Tiene 2 covers y 2 canciones originales. De las 4 canciones, tengo que reconocer que para mí las mejores son las 2 canciones originales de California Superstar, o sea, las canciones que hicieron ellas, lo cual habla muy bien de la banda. Y esas 2 canciones sobre todo son 2 canciones que muestran todo el potencial que tenía el grupo si es que hubiesen podido grabar más en aquella época. La banda realmente tocan muy bien, o sea, tienen una química tremenda. Acá se nota, da la impresión de que se grabó todo muy en vivo, o sea, que la banda entró al estudio y tocó la canción en vivo y así se grabó. Acá en esta época no había overdubs, no había una mierda. Bueno, obviamente que en Estados Unidos, en Inglaterra había todo eso, incluso en Argentina creo que había, pero acá overdubs, todo eso de grabar uno encima de otro por separado, no, eso no existía acá. Lo más probable es que esto se haya grabado en vivo. Tengo entendido, esa es otra de las cosas que le quería preguntar a mí, como siempre no lo pude hacer. Y la banda toca tremendamente. Ambas cantantes, Ada y Gaby, creo que son, espero que revise de vuelta los nombres porque no me quiero equivocar, a ver. Sería... Sí, Ada y Gaby, justamente. Ambas son tremendas como cantantes y tienen una compenetración genial, o sea, las armonías vocales que hacen, que son 100% naturales. Acá no hay ni Melodyne, ni autotune menos, o sea, son dos mujeres con sus voces al desnudo haciendo un trabajo tremendo con el tema del trabajo de las armonías y demás. La base rítmica en una canción en particular, Mima Galeano en el bajo y la propia Noemí Velázquez en la batería, se lucen, porque no, esa canción en particular, que ya voy a decir cuál es cuando hagamos canción por canción, o sea, se lucen porque es una canción difícil de tocar teniendo en cuenta el ritmo que están haciendo. ¿Y qué vamos a decir de Catunga? Que no se haya dicho nada, que no se haya dicho ya. Tremenda guitarrista, o sea, incluso los covers que tocan la banda en este mini álbum, Catunga le da otro aire con su guitarra, no sé cómo explicarlo, pero es como que le da un aire mucho más
exótico, medio hasta, me animaría a decir algo misterioso, bastante rockero incluso, a momentos, rockero dentro de lo que era el rock en los 80. Katunga la verdad se luce con su guitarra, acá se nota el tremendo talento que tenía y lo enormemente creativa que era como guitarrista, o sea, yo creo que le competía a Roberto Thompson sin ningún tipo de problema, porque Roberto Thompson también tenía esto, ¿no? Él era un tipo muy versátil, era un tipo virtuoso pero muy versátil, te podía tocar cualquier cosa prácticamente, por eso lo convocaba mucho como músico de sesión. Y Katunga está ahí nomás, si es que no le está, si es que no le directamente no está al mismo nivel. Acá se luce, la verdad que se luce como guitarrista, es un deleite escucharlo, sobre todo teniendo en cuenta que ya las grabaciones en su mayoría que tenemos de California Superstar ya son más recientes, ya con ella ya bastante mayor, obviamente que toca igual de bien, igual de genial, pero escucharla en esta época que era mucho más joven y estaba en la plenitud, es realmente reconfortante, la verdad, es muy conmovedor sobre todo. La verdad que la vida de esta mujer es un ejemplo. Y el trabajo que hizo esta mujer es un ejemplo. De esta banda que grabó este álbum, tres integrantes ya están fallecidas lamentablemente. Gaby, una de las cantantes, Mima Galeano, que es la bajista, y obviamente Katunga. Queda Noemí, la baterista, como dije, que es la que hasta el día de hoy sigue digamos promocionando el legado de California Superstar y de la propia Katunga, y Ada, que bueno, de Ada no sé mucho, no he leído mucho. Noemí, me gustó lo que dijo Noemí en las entrevistas cuando habló sobre el lanzamiento de este mini álbum en plataformas, diciendo que básicamente lo que querían era un poco reconocer también a las otras integrantes de California Superstar, las que pasaron por la banda y que llegaron a grabar este disco, porque a Reina Basaldúa se la conoce un poco más porque volvió a la banda desde hace mucho tiempo y ya es la que ha hecho las grabaciones con la voz, digamos, es la que ha hecho las grabaciones más modernas. Pero Noemí estuvo muy bien al intentar también reconocer a muchas de las otras integrantes que pasaron por California Superstar. Sobre todo recuerda mucho a Mima Galeano, que no solamente era un integrante original, fue la bajista que más duró con el grupo durante muchísimo tiempo, estuvo desde el inicio hasta prácticamente el 95. Y bueno, el contexto de época, además hay que tener también muy en cuenta el contexto de época para entender un poco por la elección de las canciones que eligieron las chicas para los covers y también el tipo de canción que hacían ellas, digamos, las que eran compuestas por ellas. Estamos hablando de una época en la cual todavía estaba muy presente el tema de las orquestas bailables, mal llamadas orquestas bailables, porque orquestas bailables no eran, o sea, orquesta esta. No eran orquestas bailables, eran grupos, o eran bandas de rock directamente o eran grupos pop en el mejor de los casos. Yo siempre a California Superstar, por lo que he leído, también se las consideraba como una orquesta bailable, entre comillas, porque bueno, también hacían rock obviamente y también hacían pop, pero hacían este pop rock, digamos, bailable, que vos podías tocar en un casamiento, en una fiesta de 15 años, en un evento, que era lo que era, digamos, el principal negocio de muchos de estos grupos, digamos. Por eso tenían tan pocas canciones propias, o tenían tan poco espacio para meter canciones propias, porque tenían que tocar, que eso es un cáncer que tiene la música paraguaya, que yo siempre lo voy a decir, tenían que tocar, comillas, lo que le gusta a la gente nada más. En esa época estaba el pensamiento de que si vos hacías tus propias canciones, a nadie le iba a importar. Me olvidé, me confundí, me olvidé lo que iba a decir. Que estuve reflexionando en estos días, mientras estaba escuchando este disco, acerca de de dónde viene la cuestión de llamar a estos grupos pop, digamos, o grupos de rock directamente, de dónde viene la cuestión de llamarlos orquestas, de llamarlos orquestas bailables. Porque no, o sea, orquestas para mí es otra cosa, no eran lo que eran ellos, ¿no? ¿De dónde viene la necesidad de llamarlos orquestas bailables? Yo tengo una teoría que, bueno, puedo estar equivocado, si por ahí alguien sabe la verdadera razón, pues que me lo diga en los comentarios, no tengo ningún problema.
Yo tengo la teoría de que se los llamaba orquestas porque usar la palabra banda en un contexto de dictadura, viste, por ahí sonaba mal. Digo esto porque en otros países donde hubo dictaduras, por ejemplo en la Unión Soviética, yo no sé si ustedes saben esto no tiene nada que ver con el disco, pero quería mencionarlo. En otros países como la Unión Soviética, por ejemplo, donde había una dictadura también bastante fuerte, los grupos pop que intentaban copiar a los Beatles en los 60 y demás, a los grupos pop no se los llamaba grupos pop, ni siquiera se los llamaba bandas de rock. ¿Por qué? Porque sonaba muy occidentalizado. Se los llamaba vías o algo así, que era algo así como grupo vocal instrumental, para no llamarlos bandas o para no llamarlos grupos. Acá en Latinoamérica, o menos acá en Paraguay, calculo yo que eso es lo que habrá pasado con muchas de estas bandas o grupos a los que se les llamaba orquestas. Es como que no podían decir banda o grupo porque sonaba muy subversivo para la dictadura, entonces bueno, le vamos a llamar orquesta porque suena más elegante. Una teoría que tengo. Pueden desmentirla en los comentarios si quieren, no me importa. O pueden criticarla, no me interesa. En fin, creo que me fui suficientemente por las ramas. Vamos a hablar ya del canción, vamos a ir ya directamente al canción por canción de este mini álbum llamado Chica Chica Pum Volumen 1 de California Superstar, año 1986. Y bueno, él tiene 4 canciones nada más, así que esto va a ser muy corto, aunque voy a intentar extenderme más porque hay historias muy interesantes que contar alrededor de cada una de las canciones, al menos sobre todo de las primeras dos, que son los 2 covers. El primer cover, la canción número 1, es en cierta manera la que le da nombre al álbum, que es Chica Chica Boom Chic, así se llama la canción. Está en portugués, es una canción, es una samba brasilera. Y bueno, ¿de dónde viene esta canción? Porque obviamente es un cover. Esta es una canción, es una elección muy interesante la que tuvieron acá las chicas de California Superstar, Katunga y compañía, porque esta es una canción muy antigua, pero cuando digo muy antigua es antigua en serio. Esta canción data de 1941, se hizo para una película que se llamaba That Night in Rio, película de Hollywood, obviamente yankee, o Esa Noche en Río, ese vendría a ser el nombre en español, en la cual actuaba la cantante y actriz brasileña Carmen Miranda. Es brasileña aunque nació en Portugal ella. En esta película, Aquella Noche en Río, que es del año 1941, Carmen Miranda tenía una escena en la cual cantaba esta canción que fue compuesta por 2 músicos yanquis, pero la letra la hizo obviamente un brasileño que se llamaba Luis Oliveira. Hay una escena medio de bueno, lo típico, ¿no? La típica onda carnavalesca brasilera ya presente en aquella época. Estamos hablando plena Segunda Guerra Mundial. Y bueno, Carmen Miranda ahí cantando, moviéndose, bailando, zambando, lo típico, ¿verdad? Y bueno, cantando la canción. Acá las chicas de California Superstar rescatan esta canción muy antigua y hacen una versión en este disco, en su primer EP, por decirlo de alguna manera. Lo cual en parte demuestra un poco la importancia del cine en aquella, la importancia del cine, digamos, en lo que era la vida cotidiana de los paraguayos, digamos, más comillas cosmopolitas que había en aquella época. El cine un poco en los 60, 70, incluso en los 80 ya con la televisión, seguía siendo como la gran ventana al mundo. Vos veías un montón de cosas que, vos tenías como una perspectiva, digamos, mayor, más amplia del mundo gracias a muchas de las escenas que veías en el cine. Imagino yo que alguna de las chicas de California Superstar, Katunga o alguna otra, habrá visto la película, capaz en el cine, porque la habrán pasado, la habrán reestrenado en algún cine de la época, que en esa época había cines que eran cines al 100%, no como hoy que están en shoppings, o capaz la vio en televisión, porque como era una película muy antigua, se la habrá pasado por televisión y bueno, le habrá gustado la canción, la empezaron a interpretar en sus distintos conciertos y dijeron, bueno, pues grabémosla. Tengo que confesar que cuando la escuché por primera vez, esta versión de California Superstar de esta canción, tengo que reconocer que no me gustó, me parecía medio una canción de cumpleaños infantil y medio que no me terminaba de convencer, pero a medida que la fui escuchando más veces como que le tomé cariño, como que mi oído se acostumbró más y es como que me gustó bastante la versión de ella, porque después escuché la versión original, la de la película, y medio que me incomodaba un poco. Estamos hablando de una película de hace casi 90 años, o sea que también es entendible que por ahí me genere cierta
no me termina gustando lo que estaba escuchando, ¿no? La base rítmica, lo que estaba diciendo, Noemí y Noemí y el nombre de la bajista lo quiero decir bien, a ver, discúlpenme. Noemí y mierda y Mima Galeano hacen un trabajo tremendo con la base rítmica. Mima en el bajo y bueno, y Noemí en la batería hacen un trabajo tremendo. No es fácil tocar música brasileña, no es fácil tocar samba. El ritmo de la samba, de la música brasileña en general, los rapais lo tienen como la sangre, le corre por las venas, casi que le sale automático, y los paraguayos no somos brasileños, obviamente nos debería costar más aprenderlo. Sin embargo, acá Mima y Noemí hacen un trabajo tremendo adaptándolo. Ada y Gaby, grandes melodías, grandes armonías vocales cantando juntas, tremendas. Se nota que eran cantantes profesionales muy dotadas. Y Catunga te mete unos solos acá, unos punteos más bien, porque no creo que califique como solo, porque no hay bending ni nada. Te mete unos punteos de guitarra que te hacen sentir literalmente en Río, porque así de buena era Catunga y así de versátil era Catunga como guitarrista. Cuando vos escuchás los punteos de guitarra onda brasilera que le meten en esta canción, te vuela la cabeza totalmente y te das cuenta, como dije, que esta mujer podía adaptarse tremendamente y que además tenía un bagaje musical, de conocimiento musical, de tocar distintos estilos muy amplio. Es realmente admirable lo de Catunga, una grandísima artista. Después viene la segunda canción, que es Me contaron que bajo el asfalto, que es el segundo cover. Esta es una canción argentina, de la artista Curepa. Cuando digo Curepa, cuando digo rapay, no lo digo en el sentido despectivo, lo digo nada más como una costumbre de paraguayo que llevamos así a la gente que es de Argentina y de Brasil. Es una canción de Sandra Mihanovich, esta cantante argentina, aunque que se lanzó pocos años antes de este lanzamiento de California Superstar. Se lanza en el año 82 en su álbum Puerto Poyenza. La canción igual no la escribió ella, la escribió, ya les digo el nombre del autor, Horacio Fontova. Como dije, lanzada originalmente en el álbum Puerto Poyenza del año 82 de Sandra Mihanovich. Lo primero que tengo que decir de esta canción es que me desbloqueó un recuerdo, porque tengo que contarles esto porque es una anécdota personal, pero les quiero contar un poco de dónde conozco esta canción, porque la conocía. Me desbloqueó un recuerdo porque no la recordaba, y ahora la recordé cuando la escuché en este disco particular de California Superstar. Yo no recuerdo si cuando estaba en el colegio, o sea, no recuerdo si fue en el colegio o en uno de los dos conservatorios donde yo estudié música. Intenté estudiar música porque no pude terminar, por cuestiones que ya les voy a comentar. No recuerdo, creo que fue en uno de los dos conservatorios donde yo estuve, que estuve en dos. Estuve en uno de una cooperativa cuando era muy adolescente, que la cuota era 50.000 nada más, buenas épocas en la economía. Y en el segundo donde estuve ya fue en el Conservatorio Nacional, ya hacia el final de mi adolescencia, ya cuando estaba entrando a la facultad, y bueno, ahí tuve que dejar porque bueno, tenía que empezar a trabajar y ya no podía, no tenía tiempo. La cuestión es que creo yo que fue en el conservatorio, en el primer conservatorio donde estuve, en el conservatorio de la cooperativa, teníamos ahí una profesora de teoría y solfeo que era muy fanática de toda esta onda de Sandra Mihanovich y todas estas cantantes, y estos cantantes medio de la onda del nuevo cancionero, y lo que se emparentaba, digamos, con eso en Argentina, que no sé cómo se llamaba ese movimiento, porque hacían esta especie de soft pop rock medio que te metía ciertas cosas sociales y demás. Bueno, teníamos una profesora de teoría y solfeo que le gustaba mucho toda esa onda, y creo que ella fue la que nos hizo cantar en un coro esta canción, que es Me contaron que bajo el asfalto, de Sandra Mihanovich. Si les soy sincero, no les voy a mentir, ustedes saben que yo no vengo acá a mentir. La canción no me gustaba entonces, en mi adolescencia, y me sigue sin gustar ahora. Lo siento mucho, pero a ver, me parece una canción que, esto no es una crítica a California Superstar, por cierto, porque ellas no hicieron la canción, ellas simplemente la interpretaron. Ella es una crítica a la canción en sí, que es de este muchacho Fontova, creo que dije el nombre Horacio Fontova, el autor, y Sandra Mihanovich, que es la cantante. La crítica va para ellos, la cantante original, digo.
es de estas canciones que se hicieron mucho al final de la dictadura argentina, que intenta como meterte esta cuestión de crítica social, porque la canción medio que te habla de la pobreza, de la marginalidad, de la gente que, bueno, de la desigualdad, es medio que va por ese lado la letra, pero claro, lo hace de una manera como intenta al menos hacerlo de una manera muy poética, muy metafórica, muy surrealista, por decirlo de alguna manera, porque te habla de gente que vive debajo del asfalto y de un niño que no conoce los colores, entonces crea sus propios colores él, y después te habla de un rey y toda la joda, un poco como referencia al poder y todo eso. A ver, esto se hizo mucho, como dije, al final de la dictadura argentina, 80, 81, 82, está el clásico caso de la canción de Alicia en el País, de Serú Girán, que la hizo Charly García, un ejemplo claro de eso, una metáfora surrealista maravillosa para hablar de la dictadura argentina en ese momento. Pero claro, una cosa es canción de Alicia en el País y otra cosa es Me contaron que bajo el asfalto. A mí esta siempre me pareció, ya en la época en la que me hicieron cantarla, como en el coro, siempre me pareció una letra un tanto cursi. O sea, tenía lo que yo más detesto en una letra una letra en español de rock, que en este caso es una especie de pop rock la canción. Tenía esta cosa de querer parecer profundo, querer parecer poético, querer parecer metafórico y terminar sonando cursi, o sea, ser pretencioso básicamente. Tenía eso esta canción, siempre tuvo eso para mí, por eso es que siempre no me gustaba en esa época y me gusta menos ahora, o sea. Ojo, es un error en el que muchos hemos caído, yo también he caído en eso, reconozco que he hecho cada canción pedorra que hoy en día no la puedo ni mirar porque me da vergüenza la letra que hice. Pero bueno, ya hablando de lo que es la versión como tal de California Superstar, a diferencia de la versión de Sandra Mihanovich, que es de unos años antes, del 82, la versión digamos de California Superstar es un poquito más, tiene un poquito más de punch, es un poco más acelerada, es un poco más pop rock y no tan balada, porque la canción de Sandra Mihanovich es mucho más balada que otra cosa. Y es un placer, eso sí, escuchar los arpegios de Katunga con su guitarra, con el omnipresente efecto de chorus en su guitarra, que estamos hablando del 86. El chorus en la guitarra estaba por todos lados, porque toda la guitarra sonaba el chorus. Tampoco puedo culpar mucho a Katunga porque para los que hayan escuchado las canciones que yo hago, ahí abajo en la descripción está el link por si quieren hacerlo. Si alguno las escucha se dará cuenta que yo también tengo un problema con el chorus, lo uso demasiado. Es un sonido que realmente suena, no sé, soy un poco adicto a él. Escucharlo acá haciendo los arpegios de Katunga además me estimula bastante, me gusta bastante. De vuelta, Ada y Gaby haciendo grandes voces a dúo, muy buenas cantantes las dos, y nada mucho más que decir. Es dentro de lo que es la canción, que a mí, como dije, la original no me gusta mucho, dentro de lo que es la versión de la California Superstar, bueno, está bien, es cumplidora. Después vienen las dos mejores canciones del disco, que afortunadamente son las dos canciones originales de este álbum, o sea que son 100% de la banda. La primera, la canción número 3, que es Mi amor por ti no cambiará. Esta canción inicia con una especie de riff que suena como el inicio de una canción de los Rolling Stones, como el inicio de una de las mejores canciones de Creedence, tipo, no sé, canciones como ¿cómo era? Born on the Bayou, canciones así. Bueno, es ese tipo de riff. Así comienza digamos la canción. Después se vuelve mucho más melódica, eso es cierto, con cierto aire beat. Ambas canciones, tanto esta como la que sigue, tienen como mucho espíritu beat, mucho espíritu del sonido de Mercy de los Beatles y de otras bandas de principios de los 60. Pero ese riff al principio y esa potencia, esa suciedad, ese atrevimiento que tiene, me fascina. Y acá te das cuenta lo genial que era Katunga nuevamente. Una lástima, no sé si por infraestructura o por logística o porque simplemente la banda no lo creyó conveniente. Una lástima que no se le haya puesto distorsión a ese riff, y más distorsión a la guitarra. Porque yo les juro, esta canción, con ese riff y con este ritmo, le ponías una buena distorsión con un poquito de suciedad, y ayudado también por la producción de la época, que era como muy limitada.
y tenías acá una canción que era potencial competidora de una canción de los Stooges, con esa suciedad, con esa rabia, con esa agresividad, con esa cosa del garage rock. Esta podía haber sido tranquilamente una canción de garage rock más melódico, digamos, de garage rock más melódico. Me encanta Mi amor por ti no cambiará, me parece tremendo. Bueno, después la letra es lo típico, ¿no? O sea, la canción habla de desde el punto de vista de una persona que le dice a una antigua pareja suya, probablemente su primer amor, le dice, bueno, a pesar de que ya no estoy contigo, a pesar de que pueda conocer a otra gente, a pesar de que pueda tener otros romances, otras aventuras con otras personas, mi amor por ti no va a cambiar. O sea, yo siempre te voy a seguir amando de la misma manera a pesar de todo lo que voy a vivir sin vos a partir de ahora. Teniendo en cuenta que estamos en dictadura, que este era un grupo de mujeres y que este es un país machista, pues bueno, decir algo como eso en una canción era todo un desafío. Así que chapó por la chica de California Superstar. Y la otra canción original con la que cierra el mini álbum es Nunca olvidaré tus lindos ojos, que probablemente es la canción número 4, que probablemente es la canción más famosa de California Superstar, que después ya cuando en estos últimos años, cuando la banda como que empezó a ser reivindicada, es una canción que se reversionó, que se regrabó más bien, ya con Basaldúa con Reina Basaldúa como cantante. Pero la versión original, digamos, la grabación original de esta canción es esta, que está acá en este mini álbum del 86. Y bueno, Nunca olvidaré tus lindos ojos es básicamente una canción Beatle. Es una canción Beatle, con cierto aire twist, podríamos llegar a decir. Es muy bailable. Es de esas canciones que uno se imagina gente, chicas con polleras largas y tipos con camisa, corbata y la camisa debajo del pantalón bailando juntos de onda twist. Bueno, uno se imagina eso cuando escucha esta canción, Nunca olvidaré tus lindos ojos. Es una canción que está bastante bien, se entiende por qué es la más conocida y porque es en cierta manera la canción más exitosa de California Superstar y la más conocida. Es de hecho la más popera de todas. Y nada, tremenda canción. Cierra. Mi amor por ti no cambiará, me gusta un poquito más porque tiene esa crudeza, esa agresividad, tiene ese atrevimiento. Pero Nunca olvidaré tus lindos ojos es un temazo igual. Y nada más que decir, un documento histórico importantísimo dentro de lo que es la cronología del rock paraguayo, este álbum de las California Superstar, este mini álbum de las California Superstar lanzado en el 86. De vuelta, mis felicitaciones a Jamín Santa Cruz y a todos los involucrados por haber logrado recuperar este disco y poder ponerlo en plataformas. Es importantísimo que este disco esté de manera oficial en plataformas para que todos lo podamos escuchar. A diferencia, por ejemplo, de otros álbumes importantes de esa época que no se han podido recuperar y que están de manera pirata en YouTube. Léase, o véase más bien, el caso de Música para los Perros de Pro Rock Ensemble, que no está oficialmente en plataformas, y véase el caso del maxi single de RH Positivo de Brebajes, que tampoco está oficialmente en plataformas. Ambos están de manera pirata en YouTube. Afortunadamente este disco, este álbum, mini álbum de las California Superstar, sí se pudo recuperar y hoy en día todo el mundo lo puede escuchar a través de las plataformas digitales. Así que salud por eso. Vamos a ver si en el futuro analizamos los trabajos más recientes de las chicas de California Superstar, porque lanzaron material nuevo en esta última década, un poco cuando ya la banda comenzó a ser reivindicada. Probablemente hablemos de esos materiales también, pero hoy quería hablar de este, que es muy importante para la historia del rock paraguayo. Y bueno, nada más que decir, gracias por estar ahí del otro lado, espero que la hayan pasado bien. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal, compartan mi laburo para que llegue a más gente. Y bueno, nada, vemos si probablemente la próxima semana nos volvamos a escuchar acá en otro podcast sobre la historia del rock paraguayo o sobre otro tema. En fin, gracias por estar ahí del otro lado, nos vemos, chao chao.